Si tenéis un día un rato, podéis coger el experimento CATRIN, lo buscáis, en física de partículas. Es un experimento de desintegración beta del tritio que está montado en Karlsruhe, en Alemania, junto al Rin, ¿no? Y las fotos del experimento llegando a un pueblecito alemán son espectaculares. Es una bola enorme y que contiene dentro agua, y ahí se están produciendo las desintegraciones y está instrumentado para detectar la desintegración beta y para medir el punto final del espectro a ver si encuentran la masa del neutrino. Pero lo divertido del CATRIN es que fue construido en un pueblecito alemán no muy lejos del otro, pero no podían ir por carretera. Desde donde lo construyeron hasta donde lo están usando no podía pasar por debajo de los puentes porque era demasiado grande, así que lo bajaron por el Danubio, le dieron la vuelta al Mediterráneo y lo metieron por el Rin hasta Karlsruhe. Para ir de un pueblo de Alemania a otro. Y las fotos, cuando llega el detector a la zona de Karlsruhe, son espectaculares porque no deja pequeñas a las casas. Es un trasto que va en un remolque, ¿no? Y la foto es eso junto a una casa y la gente preguntándose ¿qué ha pasado? Bueno, vamos con el desacoplo de los neutrones. Hacer algo serio. Entonces lo primero que vamos a sacar es la proporción neutrones-protones en equilibrio. Esto va a ser análogo a la ecuación de Saga, va a ser equilibrio térmico, pero donde el otro día teníamos electrones y protones, hoy vamos a tener neutrones y protones. En la ecuación de Saga, ¿cuál era la escala de energía que salía? Era la escala del nivel 1s del hidrógeno, 13,6 electronvoltios, ¿os acordáis? El desacoplo de los fotones. ¿Cuál es ahora la escala de energía relevante? Pues es la diferencia de masas entre el neutrón y el protón. Hay simetría de isospin, pero son ligeramente distintos. O sea que lo que en la ecuación de Saga era la epsilon 0 del átomo de hidrógeno, ahora va a ser, vamos a llamarla Q del neutrón, o enseguida va a ser simplemente Q, que es la diferencia de masas, que vienen a ser un MEV con 29. ¿De acuerdo? O sea que esto ocurre a una escala mucho más alta, claro, que la del átomo de hidrógeno. Eso es un proceso nuclear. Pero la ecuación de equilibrio va a ser la misma. Entonces, las reacciones que mantienen el equilibrio son reacciones beta. Tenemos neutrino-neutrón que pueden dar protón-electrón. O al revés, un protón y un electrón pueden colisionar, beta, y producir un par neutrino-neutrón. ¿Vale? Otra posibilidad es neutrino-positrón para dar protón-antineutrino. Esas son reacciones 2 a 2. Los neutrinos para esta época son radiación, ¿no? Todavía están muy calientes. Esto de que se hayan enfriado es algo reciente, ¿no? En el universo primitivo los neutrinos eran una forma de radiación como los fotones, lo único que eran fermiones en vez de bosones, ¿vale? Entonces el número de neutrinos y antineutrinos era mucho mayor que el número de neutrones y protones. Si nos vamos a una etapa muy anterior, cuando los neutrones y los protones estuvieran hechos de quarks y los quarks fueran una forma de radiación porque la temperatura era altísima, así que todo era relativista, entonces sí serían números comparables. El número de quarks sería comparable al número de neutrinos, ¿vale? Pero eso es una época a temperaturas mucho más altas de las que estamos hablando, o sea que no es relevante. Ahora mismo el neutrón y el protón son no relativistas, estamos a temperaturas de orden del MEV, ¿no? La escala característica es esta. Así que el neutrón y el protón son no relativistas, los antiprotones se han aniquilado, igual que los positrones de los que acabamos de hablar, no hay antimateria, no hay antiprotones, no hay antineutrones, y por tanto su número es mucho más pequeño. Solo es la pequeña diferencia que hubiera al principio entre materia y antimateria, ¿vale? Eso es lo que queda aquí. Mientras que aquí están los dos todavía, en radiación. Bien, o sea que estas reacciones no afectan al número de neutrinos. Lo que tenemos aquí son neutrones y protones interaccionando con un baño, ¿vale? Y su número, el número de objetos del baño no cambia. Hay 10 elevado a 10 veces, hay billones, ¿no? Miles de millones más de neutrinos que de neutrones. O sea que porque un neutrino tropiece con un neutrón, el número de neutrones cambia, pero el de neutrinos es especial. ¿Se entiende? Bueno, pues ¿qué pasa primero a altas temperaturas? Vamos a ponernos a temperaturas en las que la masa del neutrón y la masa del protón sean mucho mayores que la temperatura, es decir, el protón y el neutrón son no relativistas, pero la temperatura es mayor
que SQN, que es Mn menos Mp. A esa temperatura la reacción está en equilibrio y los neutrones y protones son no relativistas. Esta condición me dice que estamos en equilibrio y por aquí sabemos que tenemos esto no relativista, ¿vale? Y los números pues son los que dicta la estadística de Boltzmann, Gn MNT entre 2pi elevado a 3 medios elevado a menos la masa del neutrón c cuadrado partido por t, y la densidad de protones, la densidad del número de protones es la degeneración por la masa del protón por la temperatura entre 2pi elevado a 3 medios elevado a menos mn mp c cuadrado partido por t. Eso es la estadística de equilibrio. ¿Cuántos hay? Lo que diga Boltzmann. Bueno, si tomo el cociente, pues obtengo el número de neutrones entre el número de protones en equilibrio, que es lo que voy a hacer ahora mismo. ¿Vale? ¿En qué proporción están? Vamos a discutir qué es esta G. Esa G es el número de grados de libertad. ¿Cuántos tipos de protón hay? Pues spin arriba, spin abajo, ¿verdad? No hay que confundirlo con la constante de Landé, que proporciona el momento magnético en términos del momento angular. No os coléis, ¿vale? Que para el protón es 2 veces 2,78. ¿Sí? Es 5 y pico, ¿vale? Nadie se va a confundir con la constante de Landé, ¿verdad? Que habéis estudiado en estructura de la materia. Ok. Esto no tiene nada que ver, cuenta el número de grados de libertad del momento angular. No está contando la intensidad del momento magnético, ¿vale? Que lleva la misma letra, por eso lo aviso. Se describe también GP. Vale, sacamos el cociente. Como hay aquí 2 y aquí 2, pues se cancelan. Esto es los 2 grados de spin, los 2 grados de spin, se cancelan los dos. Las temperaturas aquí se cancelan, los 2pi se cancelan y queda el cociente de las masas. Esto es Mn entre Mp elevado a 3 medios elevado a menos Mn menos Mp partido por t. El cociente de exponenciales lo puedo escribir restando los exponentes. Bueno, este factor, con la precisión que solemos llevar, está demasiado cerca de 1 para poder discriminarlo, así que lo vamos a poner a 1. Esto es 1,002, que es prácticamente 1 y me olvido de él. ¿De acuerdo? La discriminación entre la masa del neutrón y del protón solo la tomamos aquí. Claro, dentro de la exponencial sí que puede ser importante. Así que aquí la guardamos. Pero este prefactor, ojalá tuviéramos un 2 por 1000 de precisión en todo lo que estoy contando, ni de lejos, así que fuera 1. Vale, ¿cómo queda? El número de neutrones sobre el número de protones en equilibrio viene a ser elevado a menos esa energía dividido por la temperatura. ¿Vale? Así que, según cae la temperatura, vamos a ponerla en 10 elevado a 10 Kelvin. Aquí tenemos 4, 2, 0. A 0 no llegamos nunca, claro. 0 está en el futuro de hoy. Pues, eventualmente, a temperaturas muy altas, el número de protones y neutrones es el mismo, empieza en 1. Y va cayendo, esto es una escala logarítmica. Y en algún momento se desacoplan y el número se congela, ¿vale? Mientras esté en equilibrio, ese cociente de neutrones entre protones cae con la temperatura. Cuando la reacción beta se desacople, esto deje de estar en equilibrio, entonces el número de neutrones se va a congelar. Bueno, el hecho de que hoy veamos por aquí materia que contiene neutrones nos sugiere, bueno, aquí no estamos seguros del todo porque las estrellas pueden dar lugar a reacciones beta, pero si miramos al espacio exterior, desde luego, el espacio intergaláctico, como comentábamos hace 2 clases, allí hay nubes de gas que tienen una metalicidad muy baja, que parecen no haber sido contaminadas por explosiones estelares ni por fusión estelar, y por tanto nos enseñan la distribución primordial, que tenía un 25% de helio, o sea que hay neutrones. O sea que sabemos que los que se han congelado siguen por ahí. ¿De acuerdo?
Bueno, podríamos hablar de las fracciones. La ecuación de Boltzmann se suele escribir en términos de la fracción de neutrones, que es, claro, el cociente entre el número de neutrones más el número de protones, el número de bariones total. Los electrones no son bariones, pese a lo que pueda parecer, ¿verdad? Y claro, hay una fracción idéntica para los protones, cambiando n por p, de manera que xp más xn sea 1. Bueno. Entonces esto que hemos escrito aquí, nn entre np, es también xn entre 1 menos xn, que os sonará de la ecuación de Sava, ¿verdad? En la ecuación de Sava teníamos xe cuadrado entre 1 menos xe. En la ecuación de Sava no, en la de Boltzmann, en recombinación. Cuando hablamos de la ecuación de Boltzmann en combinación atómica. Bueno. Vale, ¿y qué habíamos visto experimentalmente? ¿Qué nos dicen las observaciones? Nos decían que la fracción de helio, a lo que llamábamos primordial yield, en masa, era aproximadamente 0,25. Había un cuarto de la masa del universo en helio en vez de en hidrógeno. Esto quiere decir que el número de neutrones entre el número de protones, ¿cuánto es? Pues el helio contiene tantos neutrones como protones, y en el hidrógeno no hay. O sea que la mitad de estos son neutrones y ya no hay más. Las demás fuentes de neutrones son despreciables. Así que el número de neutrones hoy, estamos ya fuera del equilibrio, pues es la mitad de esto, 0,12. Y lo demás son protones, así que 0,88 más o menos. ¿Vale? O sea que lo que nos dicen los datos hoy es que esto es de orden 0,130 y pico. 0,13. O sea, un 13% de neutrones y un 87% de protones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿a qué temperatura esperamos que se forme el deuterio? Si fuera cierto que esto estuviera en equilibrio, pues una temperatura de orden medio mes. Lo meto aquí, ¿no? Que claro, no parece inconsistente con este 1,3 mes. Tiene que ser una temperatura del orden de este número. Sin embargo, en realidad el deuterio no se va a formar hasta bastante más abajo, por el mismo argumento que teníamos con los fotones y el hidrógeno, que aunque la temperatura típica sea de orden medio mes, un mes, a temperaturas más bajas sigue habiendo neutrinos y electrones con bastante energía como para producir esta reacción. Como hay tantos, aunque baja la temperatura, sigue habiendo suficientes que tienen bastante energía, con lo cual hay que esperar un poquito más. Más bien, la escala típica es 10 veces menos, 0,05 mes, 0,07 mes. Es cuando realmente se empiezan a formar deuterios. ¿Vale? Hasta que no se forman deuterios, los neutrones se están desintegrando, porque los neutrones, dejados a su albur, se desintegran beta. ¿Vale? Eso lo escribimos en unos minutos. Bueno, lo ponemos, venga. Hasta que se forme deuterio, el neutrón se desintegra en protón más electrón más antineutrino. ¿Vale? Una vez que se forme deuterio y luego helio, los neutrones ya quedan estabilizados dentro de un núcleo, pero mientras estén aislados son inestables. Y claro, aunque esta reacción esté fuera del equilibrio, es una reacción 2 a 2, esta puede seguir ocurriendo. El neutrón no necesita chocar con nadie para desintegrarse, en una reacción 1 a 3. Y esto ocurre con una vida media, que es la del neutrón, que son los 885 segundos. ¿Vale? O sea que, como el universo no forme núcleos antes de unos pocos minutos, una hora, si antes de una hora no se han formado núcleos, se queda sin neutrones, ya no se forman. Así que es lo que decíamos, la producción de núcleos es una carrera contra el reloj para la desintegración del neutrón. El número de neutrones se congela, se empiezan a desintegrar, o sea que vuelve a empezar a caer. Cuando esa escala de tiempo es un poco mayor, vuelven a empezar a caer, y si no consigo formar deuterio antes de que me quede sin ninguno, no hay núcleos primordiales. Pues vamos a ver cuándo se salen del equilibrio estas reacciones. Vamos a empezar por tomar estas reacciones y ver en qué punto tenemos ese tobillo en la gráfica. ¿Cómo voy? Bueno, entonces me voy a concentrar en la reacción neutrino-neutrón para dar protón-electrón, y la otra nos creemos que es parecida. Tenemos un ritmo de reacción que es
es un ritmo de conversión de neutrones a protones, pues el sigma v del otro día, para que se encuentren un neutrón y un neutrino con velocidad relativa a v y el número de neutrinos por unidad de volumen. Eso es el ritmo de reacción para convertir un neutrón. Igual que el otro día. La ecuación de Boltzmann correspondiente, integrada, claro, para la densidad, no para la distribución en espacio de momentos, pues es 1 entre a cubo derivada respecto al tiempo de a cubo la densidad de neutrones. Eso es lo mismo que la derivada respecto al tiempo de la densidad de neutrones más 3hn, es como lo he escrito antes. Vale, pues esto es igual a menos sigma v neutrón-neutrino por neutrón-neutrino menos neutrón-neutrino, número de protones, número de positrones, electrones, esta es la carga negativa, el protón es positivo, este es negativo, así que electrones en equilibrio, protón igualito que en la combinación atómica, ¿vale? Entonces, el número de neutrones más el número de protones es el número de bariones. Eso es el número de bariones de verdad, no los que incluyen electrones. En astrofísica muchas veces el número de electrones se les llama bariones y se les incluye. Estos son bariones de los de verdad. Y por tanto el número de neutrones es la fracción de neutrones veces el número de bariones, según esta definición. Bueno, como hicimos la otra vez, podemos sacar de la derivada el que el número de bariones es constante, el número de bariones se conserva, así que su densidad veces el volumen es constante. Eso se lo sacamos a esta ecuación, igual que hicimos el otro día, con los fotones y los electrones. ¿Y qué queda? Pues queda que el número de bariones multiplicando a la fracción de neutrones es igual a menos el ritmo. Cambio esto por el ritmo, metiéndole una densidad de neutrinos. Como le he sacado una densidad de neutrinos, la saco de aquí y aquí me queda NP, NE entre NNU, NN, NNU entre NP, NE en equilibrio y cierro. He sacado del corchete una densidad de neutrinos para componer este ritmo y por aquí he manipulado usando que esto sea constante. Bien, el número de bariones lo puedo pasar al otro lado y ya me queda cómo cae la fracción de neutrones, que es el ritmo de reacción. Seguro que se me olvida el 2 de la otra reacción que habíamos escrito. Bueno, xn por aquí menos, ¿y qué tenemos por aquí? N entre NNU. Luego veo el número de protones, que es 1 menos xn, por el número de bariones. Pero como he dividido por el número de bariones para quitarlo del lado izquierdo, se cancelan. Así que me queda solo 1 menos xn. Y luego este factor de equilibrio. N, NNU, NP, NE en equilibrio. Bueno, sabemos que la reacción de Thomson mantiene a los electrones equilibrados. O sea que esta es de equilibrio igual que esta. La reacción beta puede que se desacople, pero los electrones siguen viendo a los fotones por dispersión Thomson, como hemos dicho antes, hasta mucho más tarde. Así que podemos eliminar esas dos. Los neutrinos se han desacoplado ya. En un paso anterior se habían desacoplado, es lo que hemos hecho en la primera mitad de la clase. Sin embargo, como son relativistas en esa época, siguen cayendo como si tuvieran una distribución de equilibrio. Simplemente se dilata un poquito, baja la temperatura, pero la distribución sigue pareciendo de equilibrio. O sea que este número es igual a este número. Con lo cual tenemos una simplificación. Y no queda muy difícil. Este cociente, n entre np en equilibrio, lo tenemos aquí. Así que lo puedo usar. Resultado. La fracción de neutrones cae como menos gamma np xn menos 1 menos xn elevado a menos q entre t. Esa es la ecuación de Boltzmann para el desacoplo de los neutrones. Procede a cambiar la variable. Vamos a llamar a esto q minúscula.
para escribir un poquito menos y mantengo la misma letra pero minúscula. En el libro es una X, pero como X la estamos usando para la fracción de neutrones. Bien, ¿qué es este ritmo? Esto es un cálculo que si alguien tiene interés le digo, pero es un cálculo de física de partículas complicadillo, ¿vale? El ritmo de reacción viene de aquí. Lo que sí voy a hacer es dibujarlo a lo mejor. Vamos a dibujarlo. ¿De dónde sale esto? Tenemos el neutrón. En el cálculo mínimo meteríamos 3 quarks, up, down y down. Uno de los 3 quarks se desintegra beta. A estas energías ocurre en el mismo punto, pero voy a sacar el W para que el dibujo sea más claro. Y lo que pasa aquí es que un neutrino intercambia el W con ese quark down que se convierte en un up. Y lo que queda es up, up, down, que es un protón. ¿Vale? El antineutrino electrónico ha pasado a ser un electrón con ese intercambio de un W. Entonces el elemento de matriz no es trivial. El elemento de matriz es 32 GF cuadrado. Claro, que sale GF cuadrado, lo entendemos si miramos esto a bajas energías. A bajas energías aquí lo que veo es un neutrón que sale como un protón, entra un neutrino y sale como un electrón. Y ese vértice de las interacciones débiles es la constante de Fermi. Pero como el neutrón y el protón tienen estructura, el coeficiente es distinto que en la reacción neutrino-electrón, en la que el electrón es puntual. Debido a esta estructura, aquí sale un factor 1 más 3 veces y otra cosa al cuadrado. Eso se puede calcular. O sea, como la estructura del neutrón y el protón se entiende, esto se simula en un superordenador y sabemos que es 1,271 más menos 0,13. ¿Vale? Y luego hay un par de factores más cinemáticos, la masa del protón al cuadrado, el momento del electrón y el momento del neutrino. O sea que la amplitud de Feynman es conocida. Si tengo la amplitud de Feynman puedo calcular la sección eficaz. Si tengo la sección eficaz se puede calcular el ritmo de reacción, como hemos visto antes, en un caso más sencillo. Entonces este ritmo de reacción es calculable. Y en términos de esta variable Q, que es la diferencia de masas entre la temperatura, pues resulta ser, y me voy, cálculo que no hacemos, pero se puede consultar en la literatura si alguien lo desconfía. Ese es gamma NP, es 255 entre Q quinta, 12 más 6Q más Q cuadrado, ¿vale? No es especialmente difícil. Y luego el ritmo es un tiempo a la menos 1. Entonces la astucia es coger esta constante y absorberlas en el tiempo característico, que es la vida promedio del neutrón. O sea que este 255 está cocinado para que por aquí salga la vida promedio del neutrón, los 885 segundos. ¿Vale? Si la temperatura es del orden de la diferencia de la masa del neutrón-protón, el AQ es de orden 1. O sea que aquí vemos un número que entendemos de orden 10, un número de orden 200, o sea que eso es un número de orden 1000, dividido por 885 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, si la temperatura es exactamente igual a la diferencia de masas, eso quiere decir que Q pequeñita es 1. ¿Vale? Entonces voy a evaluar esto en Q igual a 1. El ritmo de reacción para convertir neutrones a protones con Q igual a 1 es 5,5 segundos a la menos 1, que es un número muy bonito. Pues creo que lo voy a dejar aquí. Lo que vamos a hacer es darle una vuelta a esta ecuación. Vamos a aplicarle la regla de la cadena para cambiar esto a temperaturas, ahora lo tenemos respecto al tiempo, y ver que si podemos estimar la fracción de neutrones en el desacoplo. ¿Vale? Y a continuación la formación de núcleos para el lunes que viene. Una vez que tengamos el número de neutrones ya podemos formar deuterio y helio. Ese es el plan.